Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, prácticamente es una de las áreas que más me han dado satisfacciones en la vida. Si algo me, me da satisfacción de vida es poder contribuir a que las personas encuentren a veces eso que los puede estar obstaculizando, que los puede estar evitando que, que logren éxito en algunas áreas de su vida. Si hay algo que a mí me llena la vida es poder contribuir con mi granito de arena a la transformación de las personas a través, por un lado, de la enseñanza de la Kabbalah, que, que transforma de una manera increíble, a veces hasta asusta, ¿no? Hasta el ver el impacto en las personas, cómo van transformando su vida, su conciencia a través de la enseñanza de la Kabbalah y a través de la astrología cabalística. eh, Se incide de manera muy directa, prácticamente en todos los aspectos de la vida de una persona. Así que hoy vamos a hablar eh, sobre qué obtiene una persona eh, cuando obtiene una consulta astrológica cabalística. Es importante aclararlo, cabalística, que es el área de especialidad que yo manejo, porque la astrología es toda una ciencia sagrada y que tiene muchas especialidades, muchas vertientes. La astrología, yo he estudiado la astrología hindú, la astrología de China, eh, y son impresionantes. La astrología occidental, la astrología kármica, todo eso es estudiado durante todos estos prácticamente como 18 años que llevo de hacer consulta. Eh, Así que hay vertientes, hay especialidades, y mi área de especialidad es la astrología cabalística, y es de la que vamos a hablar hoy. Créame que si algo me da mi satisfacción y me impulsa a seguir en esto, ya llevo 18 años enseñando Kabbalah, eso. Cuando veo o me cuentan mis alumnos o las personas consultantes cómo su vida ha cambiado, pues no queda de otra más que seguir contribuyendo. Ese es el mayor aliciente que yo tengo. Eh, es impresionante. Y asumir una responsabilidad mayor. Acabo de regresar de nuestro seminario en Mérida y para mí es tan revelador, pero al mismo tiempo me llena de tanta responsabilidad, el ver cómo los estudiantes y cómo una estudiante a la vez está impactando con otros estudiantes basado en lo que uno enseña, cómo se va ampliando esa cadena de bondad hacia los demás. Entonces, la astrología cabalística es una astrología muy bonita. Insisto, hay varias vertientes de astrología en el mundo y son muy importantes, ¿no? La astrología hindú es impresionante, la astrología china es impresionante, eh, y la astrología cabalística, pues eso tiene un trabajo y enfoque muy especial. Pues yo en lo personal, pues ya tengo prácticamente, voy a cumplir 25 años de estar estudiando Kabbalah, y dentro de esos 25 años de estudio Kabbalah, estudié 7 años astrología. Durante 7 años estudié astrología y, y a partir de ahí
pues no he dejado de aprender de ella misma. Así que bienvenidas y bienvenidos a este en vivo donde vamos a hablar cuáles son los alcances que vemos en una consulta astrológica. Eh, Son muchísimas ya son miles de personas que, que hemos atendido en consulta en estos años y, y créame que a veces uno se sorprende de cómo impacta en la vida de las personas el conocer en ellos, que ellos conozcan eh, cómo es su carta natal astrológica. De entrada, pues, una carta natal astrológica, y para los que no saben nada de astrología, porque luego pensamos que es que yo soy de un signo, no, en realidad dentro de nosotros están operando todos los signos zodiacales, están operando todas las influencias planetarias, están operando lo que se llaman trinos, cuadraturas, conjunciones, oposiciones, todos esos sextiles, semisextiles, todo eso está operando dentro de nuestra estructura energética, espiritual, y eso es un gran descubrimiento, porque imagínate que te dan, hablando por ejemplo de los 12 signos, o sea, te dan tienes que estar consciente que tienes 12 energías y que están operando dentro de uno, y que cada una energía tiene cualidades, características, fuerzas, conciencias muy diferentes, y que el arte de la astrología cabalística es cómo las puedo primero reconocer en mí, cómo las voy a trabajar en mí, eh, y eso empieza a cambiar toda nuestra vida. Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos en una carta astrológica es ser conscientes de cómo operan dentro de nosotros todas estas energías y conciencias. Le digo, la astrología es una ciencia sagrada que para conocerla hay que profundizar en ella. Así que, pues me da mucho gusto que estemos aquí reunidos. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Mi nombre es Roger Top Castellanos y vamos a hablar hoy sobre todos los beneficios tan impresionantes y se pueden escapar muchísimos, que recibe un consultante de astrología cabalística. Insisto, solo me enfocaré en astrología cabalística, ya que hay otras ramas de la astrología, donde otros expertos quizás puedan hablar de ella, ¿no? Existe la astrología médica, por ejemplo, es una astrología que me gusta mucho. En fin, entonces, de entrada, por ejemplo, no es casual que muchas personas recurren, personas de influencia en el mundo, personas de poder económico, político, público, actores, todo el tiempo están recurriendo para ver cómo viene su año, qué tienen que corregir. Y no es casual, porque de pronto vemos que hay personas que empiezan a lo mejor venían de un proceso no muy óptimo en su vida y de pronto empiezan a mejorar, empiezan a cambiar su carácter, su energía, empezamos a ver cambios en ellos y nunca sabemos qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? Entonces, nosotros trabajamos mucho con este tipo de personas porque, porque encuentran ahí respuestas importantes para, para poder alcanzar el éxito, a veces para poder salir de una dificultad, etcétera. Entonces, detrás de muchas personas que podemos ver muy exitosas, atrás hay todo un trabajo de consultoría, de mentoría permanente, que entre ellos estamos los que los asesoramos astrológicamente y cabalísticamente, que en mi caso me dedico también a ese tema, ¿no? A dar consultoría con enfoque cabalístico y astrología. Entonces, es uno de los secretos. Detrás de esas personas que a veces logran sus cambios en su vida, es porque hubo atrás un acompañamiento, y, y ese es parte de algo que mucha gente se lo sabe, y por eso recurren a nosotros
porque ahí hay muchos secretos para trabajar la información, los astros, etcétera. Entonces, empezaremos por ver cuáles son los objetivos que se buscan en astrología cabalística, porque eso es lo que marca la diferencia quizás con otras corrientes. Exactamente, es una herramienta de reyes y emperadores. O sea, quien ha leído un poco de historia sabe que los grandes líderes y poderosos siempre han tenido a su lado a los grandes astrólogos, a los grandes sabios también. O sea, detrás de esas grandes figuras políticas o, o famosas, siempre estamos atrás respaldando a muchas personas. De esas están, hay pues de todo tipo, hay astrólogos, hay sabios, hay brujos, siempre hay gente que está respaldando. Entonces, esa es la gran diferencia de la gente que vive en la vida diaria, en la multitud de la vida diaria y de los que marcan una diferencia. Así que eso es gran importante. O sea, como dice Mijail, es herramienta de reyes y emperadores. Todo el mundo sabe que las gentes de poder y de fama siempre tienen atrás un respaldo. Y eso es parte de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos principales en la astrología cabalística? Sí, la astrología cabalística pues es una especialidad que se logra a través del estudio de la Kabbalah, ¿no? Como les decía, ya en 25 años que llevo de estudio de Kabbalah, pues nos permite desarrollar la astrología cabalística. Yo empecé estudiando la astrología occidental, estudié la astrología hindú, estudié parte de la astrología china, pero ya con todo el bagaje de sabiduría de la astrología cabalística, pues ya me especialicé en ello porque creo que es la astrología que más impacto tiene en las personas. Así que esta es la gran diferencia. Queremos salir adelante. ¿Cuál es la diferencia de muchas personas de poder? Porque están guiados, han sido guiados y asesorados con mentores en estas áreas y en muchas otras, no solo la astrología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal en astrología cabalística? O los objetivos principales. Eso de entrada, y eso siempre lo comento cuando yo inicio una consulta, porque, porque la astrología que yo manejo no es una astrología que sea predictiva, no vamos a predecir el futuro de la persona, porque aunque es muy fácil verlo en su carta, no se trata que yo te prediga el futuro, más bien es qué tenemos que hacer hoy para que lo que venga después en tu vida sea diferente a lo que has estado viviendo, ¿sí? O que puedas potenciar tu vida, ¿sí? Realmente en una carta, si yo una carta, pues puedo ver cómo si esa persona no hace un trabajo de transformación en sí mismo, es muy fácil saber cómo va a estar su vida, su salud, su situación económica, sus relaciones de pareja, pero ahí no se queda la astrología cabalística. La astrología cabalística, uno de los objetivos principales, y esto parte de la estructura de la sabiduría de la Kabbalah. En la sabiduría de la Kabbalah aprendemos y reconocemos que estamos influenciados de inicio por las fuerzas astrológicas. Y para quien ha estado metido en esto, imagínense una persona que empieza a estudiar, una persona que no creía en esto hace muchos años, hace más de 25 años que empecé a estudiar esto, pues parecía ilógico. ¿Qué tienen que ver los astros? Bueno, cuando uno empieza a profundizar en ello, pues, se da uno cuenta qué tan impresionante y exacta es la astrología. Entonces, primer punto importantísimo, ¿de qué se trata la astrología cabalística? En la Kabbalah, nuestro objetivo principal es poder lograr una conexión directa, una relación, una afinidad total con nuestro creador. ¿Sí? En la Kabbalah el trabajo es la reunificación de nuestra alma
con esa luz infinita de beneficencia llamada el Creador, el Eterno, Hashem, como queramos llamarle en este momento. Y la astrología es como un nivel, es como yo digo, es como una materia dentro de una carrera universitaria que tenemos que superar, que la tenemos que aprobar, porque la astrología es un nivel de conciencia que está operando dentro de nosotros, pero es solo una parte y al mismo tiempo es un nivel de conciencia que obstaculiza el acceso a más luz, a más sabiduría. Pero es una materia que todos deberíamos de superar. Aquel que no pasa el cuarto semestre de una carrera no va a poder seguir, ¿no? No va a poder avanzar en su crecimiento. Algo parecido sucede. La astrología cabalística es un tema, una materia que todos deberíamos de conocer y de aprobar esa materia en nuestra vida para poder seguir aspirando a obtener más. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos de la astrología cabalística? Obtener las herramientas, la sabiduría para superar la influencia astrológica. No quedarme yo siendo influenciado por nuestra astrología, porque es muy fácil identificar cómo funciona una persona, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa a través de su carta astrológica. Eso lo vemos rápido, podemos saber hasta cómo es físicamente sin conocerla. Podemos saber, puedo saber cómo está su situación económica, cómo le van relaciones de pareja, sin conocer a la persona, nada más con ver su carta. Todo eso lo puede uno saber. Pero el objetivo de la astrología cabalística es superar esa influencia astrológica para poder llegar a otros niveles de acceso más elevados de sabiduría. ¿Sí? Entonces, es uno de los objetivos. Y eso solo lo vamos a lograr cuando empezamos a ser conscientes de toda la influencia que está sobre nosotros y la empezamos a trabajar, la empezamos a dominar. ¿Para qué? Para que entonces logremos algo que en Kabbalah se llama empezar nosotros a tomar control de nuestra vida hasta cierto punto, porque al fin y al cabo vamos reconociendo que todo está guiado por una fuerza superior y nos vamos liberando de estar presa o sujeto a las influencias astrológicas. De tal manera, como yo siempre les digo, y esto me lo enseñó mi maestro amado Ricardo, maestro Ricardo, el objetivo es que tu carta dentro de unos años ya no se parezca a ti. Cuando veamos una carta que vimos hace 5 años, oye, pues así era yo, así era, pero ya sabes que ya trabajé tanto mi carta astrológica que ya la superé o ya superé muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos entonces de la carta astrológica? Hola Edgar, muy buenas noches, bienvenido. Cristian, Carol, querida Carol, gracias por estar aquí. Entonces, eh, es importantísimo conocer el objetivo de una carta astrológica, ¿sí? No es solo quedarnos en la astrología como tal, sino obtener la sabiduría para superarla, ¿de acuerdo? Para que no seamos todo el tiempo sujetos de la influencia astrológica, porque ahí vive la mayoría de la gente. Por eso es muy fácil saber cómo va, cómo piensa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los puntos más importantes. Recuerden, la astrología es como un nivel de conciencia que necesitamos superar para acceder a otros niveles de luz y de acceso a la divinidad. ¿Sí? En la medida que no superemos nuestra carta, que no la conozcamos, no vamos a pasar. Es como una cortina que va a evitar que recibamos más. Por eso es importantísimo, ¿no? Y la Torah misma nos habla de toda la astrología, ¿no? La Torah, la Biblia es todo un libro cósmico que nos está hablando de los cielos. ¿Sí? Hay una porción especial en la Torah, en el libro de números, que se llama Nazó, por ejemplo, aunque desde las 12 tribus de Israel, cada una de ellas, por ejemplo, nos conecta con un signo astrológico. ¿Sí? Y entonces todo eso lo estudiamos en Kabbalah para poder entender la influencia astrológica y superarla. Desde ahí ya estamos metiéndonos a la astrología cabalística
porque empezamos a entender que las 12 tribus de Israel nos conectan al mismo tiempo son los que dominan las 12 tribus, las 12 signos astrológicos, y hay herramientas para superarlo, ¿no? Entonces, eh, ¿y de dónde proviene todo este tema de la astrología cabalística? ¿De dónde proviene este enfoque de que tenemos que superar la influencia astrológica? Bueno, sucede que Abraham Avinu, el patriarca Abraham Avinu, que es uno de los primeros grandes astrólogos, porque pues, había astrólogos importantes en otras culturas, no solo en esta cultura. Abraham Avinu, a quien se le atribuye uno de los libros más profundos que puede haber y que hablan de astrología también, que es el Sefer Yetzirah. Abraham Avinu, él era un gran astrólogo, conocedor de todos los movimientos astrológicos, pero él se da cuenta y se hace una pregunta. Ok, dice, aquí están los astros, ya sé que el sol influye de esta manera, la luna influye en mis emociones, Marte influye en mi carácter, etcétera. Pero dice, se hace un cuestionamiento que pudiera ser muy simple, pero que es la base de la astrología cabalística. Y dice, ok, aquí están los astros, ya los conozco muy bien, puedo leer sus movimientos por años, cómo se mueven y qué sucede cada vez que se mueven. Pero dijo, ¿quién creó estos astros? Y entonces donde dice, ok, yo me tengo que ir al creador de los astros, al creador de los universos. Y es donde dice, el creador es quien domina la influencia astrológica. Y entonces es por eso que en la Kabbalah entendemos clarísimo que, ok, sé que los astros están aquí influyendo, pero hay un creador de ellos y ese es nuestro trabajo en la Kabbalah, acceder a esa fuerza creadora de los astros. Es por eso que el objetivo de la Kabbalah no es ni hacer, de la astrología cabalística no es de hacer predicciones del futuro, sino obtener elementos para que podamos entender nuestras influencias, superarlas y acceder a otro tipo de sabiduría, de información más en nosotros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque de eso se trata y en eso enfocamos la consulta. Cómo hacer entender que cada uno de los consultantes entienda las influencias de cada esto, cómo toda su vida está siendo influenciada en las relaciones, en el dinero, en su personalidad, en su trabajo, en su familia, en la relación con sus hijos, en las enfermedades, todo eso se ve en una carta astrológica y empezamos a ver precisamente si el objetivo finalmente es lograr un equilibrio de fuerzas, porque muchas veces podemos estar cargados más de una energía y entonces hay que equilibrarla, eh, o nos puede o tenemos ahí una fuerza que no la hemos usado, ¿sí? Y entonces hacerla consciente, mira, aquí tienes esta fuerza, esta habilidad, que si la usas te va a permitir a lo mejor ahora sí tener éxito en una profesión, o mejorar tus relaciones de pareja, porque fíjate que no te habías dado que tienes ahí un Plutón en la casa 7 y que te destruye todas las relaciones. Y entonces necesitas trabajar esto y transmutar ese Plutón para poder darle una mayor fuerza. Y así vemos infinidad de cosas, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los objetivos más importantes que se busca en una carta, que podamos identificar dónde estamos atorados, por qué no me funcionan mis relaciones, en dónde estoy yo trabajando cierta energía que no es la mejor, o tengo un exceso, ¿no? O, o bien, donde tengo potenciales ocultos. Muchos de esos potenciales están ocultos con estos aspectos que se llaman cuadraturas, que pueden estar bloqueando una luz, un talento. Entonces, ¿qué hacemos en una consulta? A ver, vemos esta cuadratura o este signo que está en exceso, empezamos a hacer conciencia de ellos, eh, y entonces empieza a nivelar ciertas energías y de pronto es donde sucede la magia, ¿no? Empezamos a tener ciertos cambios en nuestra vida,
Oye, resulta que yo siempre, por ejemplo, un ejemplo, o sea, la carta de una persona puede decir que tiene habilidades de comunicación muy buenas, pero cuando habla uno con la persona te dice, no, pues fíjate que a mí lo último que se me da es hablar en público. Ok, pero ahí tienes ese talento. Lo que pasa es que, mira, aquí tienes este aspecto que te está bloqueando el talento. Y en cuanto hacemos conciencia de ese talento, se le mandan ciertos trabajos, se quita el obstáculo y de pronto la persona se vuelve, adquiere habilidades de comunicación importantes. O por decir algo, fíjate que mi trabajo no me va muy bien, y cada vez que estoy en el trabajo tengo problemas con mis jefes, ¿no? Ok, revisamos su carta ok, puede ser que tenga ahí un conflicto con la figura de autoridad a través de cierto signo o de cierto planeta, y en cuanto empezamos a identificarlo, esta persona lo trabaja y empieza a fluir en su trabajo, ¿no? Así como parte de magia. Ah, pues ya quité el obstáculo, ¿no? Y a veces aparecen muchos talentos ocultos quitando esos obstáculos. Entonces, como les decía al principio, esta es la clave de por qué mucha gente importante recurre siempre a nosotros, porque empiezan a depurar su vida, la empiezan a afinar, ¿sí? Empezamos a afinar puntos importantes en nuestra vida. Y así hay tantas cosas que suceden, así que pues ya son miles, yo creo, de personas que he consultado en estos años, eh, con tantos temas tan específicos, eh, ¿no? Por ejemplo, temas de dinero. Hay personas que, ahí está la casa, hay una casa donde se ven los temas de dinero, la casa 2, la casa 8, pero, oye, es que no me rinde el dinero, gano, pero no me rinde. Ah, mira, pues vamos a revisar qué pasa aquí. Ah, pues fíjate que tienes aquí a lo mejor a tu Júpiter que viene mal aspectado y entonces aunque ganas mucho dinero, todo lo derrochas, lo pierdes, etcétera. Entonces vamos a trabajar este aspecto para que tú puedas contener mejor tu dinero. O a veces algo muy interesante que sucede mucho, puede ser que la actividad profesional o laboral en la que esté la persona, según su carta, no sea la mejor para tener éxito. Y a veces, ¿sabes qué? Si tú te dedicas a esto, se te va a abrir el camino. Y eso sucede, ¿no? Sucede, ¿por qué? Porque se mete uno en el camino correcto, en el flujo de energía correcto. Entonces, todo eso se va descubriendo en una consulta astrológica, ¿no? Pero otro de los aspectos fundamentales y objetivos de una carta astrológica, que es como ya la corona final de una carta astrológica, es, por ejemplo, conocer lo que se llama en Kabbalah el Tikkun. El Tikkun en Kabbalah significa corrección, pero significa nuestro mayor proceso de evolución, a lo que vinimos esta vida incluso. Cuando una persona conoce su Tikkun, su vida empieza a tener sentido, porque uno de los temas principales en el ser humano es que podemos vivir la vida y aunque tengamos a veces muchos logros, nos sentimos que algo nos falta, nos sentimos vacíos, eh, sin sentido de vida, y es porque estamos haciendo en esta vida a lo mejor todo menos lo que vinimos a hacer. O sea, imagínate que te mandaron a una cosa y en este mundo nos distraímos y anduvimos haciendo de todo menos lo que vinimos a hacer. Y eso le da un sentido de vacío a la vida. Entonces, una de las partes finales, y esto siempre lo dejo al final de la consulta, es tu nodo norte. Le damos todo un toque cabalístico. Uno de mis trabajos de especialidad en la cabala es la corrección, que es la parte más incómoda. Yo como maestro soy muy incómodo, incomodo mucho a mis alumnos porque, porque puedo saber dónde tocar temas que necesitan trabajar y que pueden generar incomodidad, pero pues es parte de mi misión de vida, ¿verdad? El ser incómodos, el ser, tocar puntos sensibles, porque es parte de una misión de vida que tengo, ayudar a las personas en sus procesos de córdoba. Ahora sí que me tocó hacer como la chamba más incómoda, porque
porque es una habilidad que me dio el creador de poder identificar los ticunes, las correcciones, y es a veces mucho mi trabajo es incomodar, pero siempre con un proceso de amor, ¿no? Entonces, el objetivo final de una carta astrológica es que el consultante tome conciencia de su misión de vida, dónde está su mayor evolución, y cuando pasa eso, su alma se alegra, ¿saben? Su alma empieza, oh, ya por fin me dieron mi norte en la vida, y de hecho no es casual que, por ejemplo, el no norte en una carta astrológica sea esa misión de vida. El norte, como dice, estoy desnorteado, pues sí, porque andamos de acá para allá, pero cuando uno encuentra su norte en la vida, ya encontró uno su brújula, todo empieza a cobrar sentido. Y es algo de las cosas más maravillosas. Sin embargo, son los temas más complejos, porque toda nuestra carta astrológica está hecha para finalmente llegar a ese ticún. Sí, no, no, es muy difícil hacer el ticún si no pasamos etapas de la carta astrológica. Una carta astrológica para mí es como iniciar un viaje en tren, ¿verdad? Que tiene un puerto de inicio, una estación de inicio. Y como yo le digo a mis alumnos, lo primero antes de iniciar tu viaje en tu vida para superar tu carta astrológica y luego llegar a tu corrección total, antes de llegar a lo mejor a tu destino final, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué haces cuando vas a salir de viaje? No te puedes llevar todas las cosas de tu casa, ¿verdad? Lo más que vas a agarrar es una maletita, una mochilita y se acabó. Bueno, algo así sucede en la astrología cabalística. Les enseñamos a las personas qué es lo que tienen que soltar primero antes de iniciar el viaje astrológico. Y es uno de los trabajos más difíciles porque soltar tantas cosas a veces es donde tenemos mayor grado de seguridad. Entonces, cuando nos dicen, pues tienes que dejar tu casa y emprender el gran viaje en el tren de tu carta astrológica, es parte fuerte, porque ahí está nuestro mayor grado de seguridad. Es como cuando dejas tu casa, ¿no? O sea, en casa nos sentimos seguros y que te digan ahora tienes que dejar tu casa. Astrológicamente sucede algo así, pero es lo mismo que le pasó a Abraham. Hay una porción en la Torah que se llama Leslejá, en donde precisamente le dicen a Abraham, vete vete de tu casa, de tus padres, de tu madre, ¿no? Le está diciendo, vete del lugar, le dice, vete del lugar donde naciste o donde estás, porque ahí ya no vas a lograr tu potencial. Tú estás destinado a un gran potencial a ser un hombre que va a influir en muchísimas personas, que va a crear las bases de todo un concepto monoteísta, en fin, pero no lo vas a lograr en tu lugar de nacimiento, no lo vas a lograr en tu casa, tienes que salir, ¿no? Y es donde se le da la orden a Abraham y le dice, a ver, les leja, vete de tu casa, deja de tus padres, de, y con tu esposa, Sara, vas a salir de este lugar. Eso simboliza en astrología esa etapa inicial que tiene que ser toda persona que quiere iniciar un proceso realmente de encontrarle el sentido a su vida. Y es toda una aventura que va a empezar a vivir, porque ya la carta astrológica es como ir recorriendo diferentes estaciones de ese tren, ¿verdad? De esa línea. Y esas diferentes estaciones son diferentes trabajos que tenemos que hacer, diferentes correcciones, en fin. Y ahí vamos. En algunas estaciones nos quedamos más tiempo, en otras las pasamos rápido, como en esas estaciones podemos conocer a ciertas personas, en fin. Pero la vida, la carta astrológica es como un viaje en tren con diferentes estaciones que nos va a ir preparando para llegar a ese ticún, a ese no norte, donde está ya el trabajo que vivimos hacer esta vida. Y ese no norte es uno de los grandes regalos que reciben los consultantes, en este caso con nosotros, porque, como les decía, se necesita saber Kabbalah y conocer mucho sobre el Tikkun para poder guiar ahí a las personas. Esa es una de las áreas, digamos, que muy difícil de encontrar en el mundo que podamos darles esa información, ¿no? Pero eso, digamos, es todo el trabajo, una carta, y en ese proceso se va dando un trabajo de crecimiento, de transformación muy bonito en las personas. Entonces, como les decía,
Ese es uno de los objetivos más importantes de conocer tu carta. Empiezas a cobrar sentido tu vida y entonces las cosas empiezan, cuando uno se empieza en su viaje y cuando tú ya conoces dónde está tu norte, las cosas empiezan a fluir. Ya las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. ¿Sí? Empieza a fluir, es algo muy interesante. ¿No? Entonces, ese puede decir que es uno de los objetivos más importantes del enfoque de la astrología cabalística. ¿Sí? Para que hagamos lo mismo que hizo Abraham, ¿no? Porque en una carta, como les decía, yo puedo ver una persona con un gran potencial, pero si no sale de su carta, no la va a alcanzar o va a estar muy limitada. Hay cartas muy, muy buenas que dan eh, cierto masal, cierta fortuna a las personas. Hay personas que nacen, como dicen por ahí, con muy buena estrella y les va muy bien en la vida, pero de todas maneras van a tener que superarlo porque tarde o temprano van a agotar esa influencia astrológica, etcétera. O hay personas que su carta astrológica viene ya con bastantes dificultades, con muchas cuadraturas, con muchos obstáculos, muchas energías. Incluso hay cartas que yo le llamo cartas inversas, y pues son personas que van a estar luchando toda la vida contra la corriente, a menos que empiecen a superar su carta, porque hay muchas personas que de pronto te dicen, pues mira, yo por más que he luchado, por más que me he preparado, no me salen las cosas y todo se me dificulta, se me caen los negocios, se me cae el trabajo, las relaciones, y muchas veces porque tengo una carta a lo mejor con energías, como yo les llamo, muy, muy opuestas o energías inversas, y todo eso sucede la magia cuando empiezan a darse cuenta y podemos empezar como a alinear, podemos empezar a ordenar, podemos empezar a poner en equilibrio las fuerzas que hay en esa carta, ¿no? Y bueno, ya más profundamente, y que ya es parte de un trabajo que uno hace, pues es relacionar la astrología con el árbol de la vida, ¿no? Con el árbol de la vida, eh, y ya podemos ver cómo está operando su árbol de la vida de esta persona, y con eso empezar a encontrar los desequilibrios, porque a veces basta con equilibrar un aspecto para que se corrijan muchos otros más, etcétera. En fin, pero bueno, todo esto lo que se ve en una carta con enfoque cabalístico, ¿sí? Porque, y como les decía al principio, hay varios enfoques de la astrología muy válidos. Yo conocí muchos de estos enfoques, los conozco, una sabiduría impresionante. La astrología china es impresionante, la astrología hindú, muy profunda y es muy buena. La astrología kármica, que es una área que trabajo mucho, también. O sea, la astrología kármica es importantísima, está muy relacionada también con la Kabbalah, etcétera. Entonces, se dan cuenta, ese es el enfoque de nuestra carta astrológica, de nuestras consultas, y les cambia la vida a las personas, les cambia la vida por completo. ¿Sí? Y desde luego ahí viene un trabajo. El consultante no, en la Kabbalah no se trata de estudiar sin que yo haga algo, ¿no? Sin que no suceda algo en mí. Si yo tengo que trabajar en mí, hacer cosas para que entonces yo pueda realmente hacer una gestión en mí, ¿no? Un cambio en mí. Entonces, ¿qué se ve en una consulta astrológica? Pues empezamos, en una carta astrológica se compone de 12 casas, por ejemplo, y cada casa nos va diciendo diferentes áreas de la vida de una persona, ¿no? Nos habla de sus aspectos personales, incluso con el ascendente ya podemos saber cómo es su estructura física, ¿no? Y cómo podemos incluso mejorar su estructura física cuando esa persona empieza a trabajar su ascendente. La casa 2 que tiene que ver con cómo maneja el dinero y cómo va a obtener dinero esta persona, ¿no? En fin, la casa 3 tiene que ver con comunicación, la casa 7 tiene que ver con las relaciones de matrimonios, de pareja. Allí encontramos mucho, ¿no? Hay mucha inquietud hoy en día sobre las relaciones de pareja y ahí encontramos mucha información muy útil para que las personas puedan mejorar su tema de relaciones.
porque muchas veces no sabemos ni por qué estamos fallando, ¿verdad? ¿Por qué no han funcionado? Etcétera. La casa 10 es una casa necesaria para ver dónde está el éxito laboral, o el medio cielo nos va a indicar dónde va a proyectar esta persona su mayor proyección social, etcétera. En fin, es muy bonito todo lo que sucede, todo esto se empieza a analizar en una consulta de carta astrológica. Desde luego, en una primera consulta se intenta dar la mayor información posible, pero una carta astrológica es muy profunda, que puede llevar varias sesiones, pero bueno, yo siempre les digo, bueno, por lo menos la primera, ¿no? Entonces, todo eso se ve de entrada en una carta, se puede ver qué tipo de enfermedades puede tener esta persona, sí, eso es o de dónde se puede enfermar, dependiendo su signo, dependiendo sus aspectos, eh, cómo maneja el dinero, si va a obtener dinero extra proveniente de quizás de alguna herencia o no. En fin, es un mundo, como les decía, la astrología es inmenso, la sabiduría, el conocimiento que hay detrás de ello. Les digo, yo lo estudié 7 años de astrología y, y a partir de ahí la estudio constante y la práctica ya después pues podría decir de varios, quizás de miles de consultantes que he tenido en estos 18 años de la práctica, ¿no? Entonces, como les decía, quien hace su carta natal está obteniendo una información muy poderosa de sí mismo. Eso puede estar la diferencia entre personas que no tienen este respaldo, ¿sí? Es la diferencia, es por eso eh, que somos recurridos por personas todo el tiempo con cierta influencia, porque necesitan siempre estar asesorados en ese aspecto, ¿no? Eh, hay, hay varios tipos de cartas. La primera carta que yo siempre recomiendo es la carta natal. La carta natal, porque esa es la que me va a dar la base de toda mi vida, cómo va a estar toda mi estructura desde que yo nazco. Eh, es la carta más importante, pero hay cartas muy interesantes, ¿no? Como la carta solar. Esa carta solar es la que recurre mucha gente, estas personas, políticos, empresarios, artistas, mucha gente incluso de otro tipo, recurren a ella porque la carta solar, además, la carta solar tiene que ver cómo viene mi año, cómo va a estar mi año a partir de mi fecha de nacimiento. Hola, bien, muy buenas noches. Gracias, Bian Aguilar. Una carta solar hay muchas personas que no me están esperando a ver cómo viene mi año. ¿Y por qué es importante saber cómo viene mi año? Por dos razones. Una es porque nos permite como ya prepararnos. Si yo veo que una carta me viene una enfermedad, ¿no? Podemos empezar a prever, podemos empezar hasta cuidarnos. ¿Sí? A veces en astrología aprendemos que a veces no podemos evitar el impacto de esa influencia, pero sí podemos estar prevenidos. Eso es una gran diferencia. Es muy diferente que me agarre de sorpresa algo a que yo ya vea, mira, aquí va a haber un problema de este tipo, aquí viene una enfermedad y a veces hasta podemos ver en qué mes le va a suceder eso, ¿no? Y es como podemos prever que nos suceda algo grave, ¿no? O sabes que aquí en este mes va a haber dificultades con tu pareja. O cosas que suceden muy interesantes. De pronto, esto sucede mucho, por ejemplo, con personas públicas, pues siempre están buscando que vengan con éxito. Y entonces a veces cuando piden su carta solar, pues les digo, pues mira, este año vas a tener dificultades en tu trabajo profesional, no vas a tener éxito, pero te va a ir muy bien en tu relación de pareja, ¿no? Y entonces a veces te dicen, ¿sabes qué? Pues ahorita prefiero sacrificar mi relación de pareja, pero yo quiero tener éxito profesional. ¿Qué le hacemos? Y es donde viene una serie de estudios que hacemos para modificar esa estructura de su carta y entonces se logran hacer cambios en su año, ¿no? Y aquí es donde vienen a veces las recomendaciones hasta de cambio de lugar de dónde tomar su cumpleaños. Hay personas que han viajado a otra parte del mundo con tal de modificar su carta solar. En fin, pero todos sus análisis hacen estudios, varios estudios para llegar a conclusiones.
Y esa es la carta solar, es una carta muy útil. Esa carta es un poco predictiva de cómo viene el año y como les digo, su mayor ventaja es que nos permite prever de antemano ciertas circunstancias que pueden venir y entonces nos permiten prepararnos o que ya nos agarren de sorpresa. Entonces, esa es la carta solar es muy útil digo, para muchas personas que están muy preocupados cómo viene su año, cómo van a impactar, si van a tener prestigio, éxito o enfermedades, etcétera. Ujú. Y a veces la astrología es muy dura porque la astrología es como una serie de engranes que si movemos una cosa se mueve toda la carta. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que siempre sucede y es un tema de decisiones, es por ejemplo, personas que están buscando el éxito profesional y a lo mejor su carta normal de solar viene que no van a tener éxito profesional, pero les va a ir muy bien con una pareja y a veces son decisiones que tienen que tomar. ¿Qué quieres? Porque si te muevo tu carta y hacemos un estudio para que mejore tu posición profesional, pero ¿qué crees? Se te movió tu parte de relaciones o te expones a una enfermedad o te vas a exponer a perder dinero, o sea, vas a tener éxito, pero al mover la carta se mueve toda la estructura astral. Entonces es bien interesante entrar en esos criterios porque no es tan fácil. Obviamente eso lo decide el consultante. Pero bueno, esa es la carta natal, que es una carta, le digo, muy interesante porque la usa mucha gente para su año. Hay personas que nos piden tránsitos diarios. Hay personas que siguen su carta casi a diario, 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 diario. eh, y entonces les hace todo un estudio mensual, diario, cómo se mueve su carta, etcétera. En fin, pero esa es la carta solar. La otra carta que a mí me encanta mucho. Hola, hola Alma, Román, Jan. Ujú, muy bien. Entonces, una carta que a mí me gusta mucho porque da información bien interesante es la carta siniastría. La carta siniastría es una combinación, se usa mucho para las relaciones de pareja. Es cómo van a funcionar dos energías que se juntan, dos cartas, o sea, imaginémonos dos cartas que se juntan, llenas de energías diferentes, cómo van a interactuar. Esto es bien interesante porque al fin y al cabo todo nuestro mundo está lleno de relaciones que al juntarnos con alguien interactuamos energéticamente, pero que todos tenemos energías muy diferentes, pero ¿qué pasa al combinarlas? Hay personas que les puede ir muy bien solos y cuando se juntan se hacen complejas relaciones. O bien hay relaciones que al juntarse les empieza a ir bien, pero bien, a veces cuidado, les puede ir bien el tema laboral o el tema de pareja o el tema económico, porque una carta sinastría siempre te va a decir, pues mira, ustedes dos juntos pueden lograr cosas maravillosas si se juntan en el mundo de los negocios. Pero habrá otra carta sinastría que diga, si te juntas con esta persona no te va a ayudar mucho, te va a venir a restar, pero ¿qué crees? Te va a ir muy bien en el tema amoroso con ella porque es una persona así, así. Es impresionante una carta sinastría, nos da mucha información. Es una carta bastante amplia porque se hacen dos cartas. Una carta que habla de la relación de ella con él y otra carta que habla de la relación de él con ella. Cómo cada uno de los dos va a percibir esa, esa siniastría que va a suceder. Entonces, para mí es una carta muy útil para las parejas porque les va a permitir estar conscientes dónde pueden, dónde tienen que estar alertas, qué tienen que trabajar, a lo mejor para superar esos obstáculos, ¿sí? Y porque sucede que hay relaciones que, wow, te pueden ir súper bien y otras que son destructivas, ¿no? Y es muy delicado, o sea, a mí hace años me tocó con una amiga que le hiciera yo su carta de sinestría, por ejemplo, de su pareja, ¿no? Y entonces vi en su carta que al conjuntarse, uno de los dos le iba a hacer daño al otro
al grado de poder hasta matarlo, fíjense. O sea, eso fue son de esas cosas que uno la piensa mucho para decirlas como astrólogo, y pero, ¿por qué? Porque hay ciertos aspectos que pues, habla de destrucción de uno con el otro, y qué pasó con los años que efectivamente uno mató al otro, ¿no? Y pero son muchas cosas, uno puede ver muchas cosas en una carta, pero eso sucede al conjuntarse. Entonces, cuando uno se junta con alguien, una carta sinastría, un matrimonio, alguien que se va a casar, que ya sepan cómo van a interactuar sus energías. Insisto, en una carta sinastría, aquí nos va a ir muy bien, aquí no nos va a ir muy bien, entonces hay que trabajar esto para eliminar este aspecto negativo. En fin, una carta sinastría también sirve para eso. También se usa para ver la relación entre socios de negocios, eh, cómo van a interactuar como socios de negocios, si les va a funcionar o no. ¿Mm? En fin, esa es la carta siniastría, muy, muy interesante, ¿no? Hay una carta que me gusta mucho, que es la carta vocacional. Uno de los temas por las cuales las personas no logran éxito en la vida es porque están en la profesión equivocada. ¿Sí? Desafortunadamente, la gente para tomar la decisión de una profesión, de un oficio, una carrera, pues muchas veces toman la profesión, el oficio de los padres. A veces los padres hasta presionan a los hijos para que sigan con la misma profesión, sin saber si ese hijo viene para eso, con esas cualidades. A veces los jóvenes que tienen una carrera universitaria se van buscando carreras supuestamente que les dé el éxito económico, lo cual no existe como tal. Y entonces muchos errores en la forma de tomar a qué dedicarnos, ¿no? Y entonces la carta vocacional es una carta especializada para decirnos dónde están nuestros talentos, dónde podemos lograr cierto éxito, y eso es impresionante qué tan exacta es, ¿no? Esta carta vocacional se usa mucho para los jóvenes que van a entrar a la universidad, que no saben qué estudiar, pero algo muy bonito que yo quiero contarles es que eh, bueno, dice Mijail, muchas frases que hoy están basadas en astrología, pero es que es una pelea sin sentido el no querer saber de algo, ya que sabes, empresas la usan para elegir trabajo, los psicólogos para una visión extensa de la persona, y en muchos países es una herramienta muy usada de trabajo, ¿no? Eh, Nuevamente, hasta personas muy poderosas acuden, claro, esto es muy evidente, siempre detrás de gente de poder y famosa hay gente respaldándolos, de todo tipo, no solo astrólogos, ¿sí? ¿No? Y les decía lo de las empresas, eso es muy importante. Yo en lo personal, a veces me contratan las personas que saben la utilidad que tiene una carta astrológica, no se imaginan la utilidad que tiene una carta astrológica para perfilar a un candidato. No digo que sea el único elemento definitorio para perfilar a un candidato, pero yo a veces me lo piden y yo lo uso para revisar el perfil de un candidato y es bien interesante. Es muy fácil. Ahí me contratan a veces para reclutar directivos de empresas y hay personas que vienen muy bien calificadas, pero les encuentras un aspecto y dicen, mira, esta persona no te va a convenir en este puesto. Viene muy bien preparado, tiene todas las credenciales, pero trae esta energía que al llegar a esta posición nada más no va a funcionar. Y, y hay quien no lo toma en serio y ya después se dan cuenta de cuánta razón tenía. Entonces la carta eh, es muy usada, por ejemplo, en países orientales como en China. En China la carta astrológica es base para reclutamiento. Incluso aquí en México alguna vez vi que, por ejemplo, hay algún banco de Hong Kong que recluta y te pide, queremos personas con este signo tal. Así está, por ahí debo tener guardado porque me llamó la atención. Personas con este signo, con estas características astrológicas. Por ejemplo, muchos no lo saben, pero en Europa estudiar astrología en las universidades es parte ya de una materia, es parte de una materia en algunas carreras universitarias. La astrología se estudia
¿sí? Porque es parte del conocimiento humano. A través de la astrología uno puede conocernos, primero nos conocemos a nosotros mismos, pero también podemos conocer con quién interactuamos y eso sirve mucho para aspectos de liderazgo, para poder extraer de las personas su mejor talento, poder colocarlas en el mejor lugar donde pueden detonar. En fin, hay tantas cosas. A mí me apasiona mucho el tema de la astrología y, por ejemplo, les comentaba algo que a mí me encanta mucho porque es de gran utilidad. Es cuando los padres les mandan a hacer sus cartas astrológicas a los niños o a sus hijos, porque a mí me permite darle a los padres una guía de cómo van a potenciar a su hijo. Les voy a ver, tienes que empezar a trabajarle esto desde ahorita, porque eso le va a ayudar a que a estos temas que viene más adelante ya no lo enfrente. O mira, trae estas habilidades, empieza a manejarlo así, empieza a orientarlo a estas palabras, esta formación, darle esta información. A mí me gusta mucho esa parte, cuando los padres me piden su carta astrológica para ellos poder guiar a sus hijos. ¿Sí? Es una herramienta hermosísima. ¿Sí? Ya, darle información que uno como padre hubiera querido tener, ¿no? Y poder ya a los hijos, ¿sabes qué? A ver, voy a apoyar a mi hijo en este aspecto, porque a lo mejor viene muy aire y necesita tierra, ¿no? O viene muy de fuego y necesita más aire, o necesita dar talento, o mira, trae este talento oculto, pero trae este obstáculo, vamos a trabajar ese obstáculo y cuando lo libere va a desarrollar ciertos talentos. En fin, es una parte que a mí me gusta mucho siempre que los papás me piden cartas astrológicas para sus hijos, a veces desde que nacen, a veces cuando van a entrar a la universidad, en fin, en cualquier momento es importante porque es una guía muy valiosa para los padres, cómo guiar a sus hijos, cómo apoyarlos, cómo conocer a los hijos, cómo conocer a este ser humano que tengo enfrente, pero que tiene infinidad de energías. Entonces, sí, es algo que a mí me gusta mucho. Siempre me llena de mucha alegría cuando tengo una consulta de ese tipo. Digo, qué bonito que los padres se interesen en conocer cómo apoyar a los hijos, ¿no? Y eso a través de su carta natal, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, los jóvenes que van a entrar a la universidad, o que tienen dudas, una carta de vocacional o su carta, por ejemplo, me gusta mucho cuando los jóvenes acuden a consulta, que la mayoría de las veces lo hacen porque los papás los presionan un poco, pero yo siempre les digo, a ver, todo lo que te voy a decir, ahorita no lo vas a vivir porque estás muy joven, pero cuando llegues a ciertas edades, vas a empezar a identificar estas cuestiones en tu vida y ya tienes ahorita la respuesta, ya tienes que hacer para resolverlo. Porque, ¿qué pasa? Yo así trabajo mucho con los jóvenes, le digo, mira, aquí está tu carta de tu vida, todavía, a lo mejor todavía ni sabe lo que es tener una relación de pareja, nunca, no sabe lo que es trabajar. Y entonces le digo, mira, cuando empieces a tener una relación de pareja, vas a tener que cuidar esto, trabajar esto en ti, qué tipo de personas vas a jalar como relaciones, pero qué tienes que trabajar en ti. Y cuando tengas tu profesión, tienes que trabajar este tema, porque si no te van a estar despidiendo o tú mismo te vas a estar retirando, etcétera. Es bien bonito. A mí me gusta mucho esa parte con los papás o con los jóvenes. Le digo, con los jóvenes siempre les digo, a ver, no me hagas caso de lo que te digo ahorita, ahí guárdalo en tu disco duro, porque sé que dentro de unos años, cuando ya vayas avanzando en tu carta, vas a recordar lo que yo te dije y entonces vas a empezar a usar las herramientas que ahora te estoy dando, que ni le encuentras sentido porque todavía no has vivido esa etapa, pero ya se llevan esa información. En fin, así que bien, le mandé a hacer las de mis hijas. Muy bien, gracias, bien, Ney. Entonces, es apasionante este mundo de la astrología cabalística. Insisto, vale la pena, vale oro, no es nada lo que puede costar una consulta con con todos los beneficios para toda la vida que nos puede dar. Yo que te puedo recomendar, o sea, acude con tu astrólogo favorito, cabalístico, ¿sí? ¿Para qué? Porque te va a cambiar la vida.
te va a dar herramientas, te va a dar mucha conciencia. Y desde luego hay que estarlo trabajando todo el tiempo, ¿no? O sea, yo generalmente tengo una consulta de 90 minutos y procuro darles todo lo que puedo, pero es muy difícil algo tan profundo. Y hay que estar estudiando, hay que estarla concientizando todo el tiempo. Y llega un momento en que ya nos conocemos tanto a nosotros mismos que ya podemos captarnos en pensamientos, en emociones, en formas de hacer las cosas, ya estamos más conscientes de todo, ¿no? Pero definitivamente yo a todo mundo le diría, tenemos que conocer nuestra carta natal, porque si no estamos en desventaja con muchas personas que sí lo están haciendo. Nos da una ventaja competitiva impresionante. Son cosas que no te van a decir, porque todo esto siempre es privado. Pero oye, ¿por qué aquel hijo, aquel chico, aquella persona de pronto le empezó a ir bien? Oye, mira, pues fíjate, porque a lo mejor ya tuvo herramientas, ya lo ayudaron a entender muchos obstáculos que iba a tener, ¿sí? Entonces, pocas veces yo digo, esto es recomendable al 100%. Conocer tu carta natal para mí, como lo dije, es como una materia de la vida que tenemos que pasar, porque si no la pasamos, nos vamos a quedar en ese grado de estudio en la vida y no vamos a poder avanzar en nuestro crecimiento. ¿Sí? Así es de tan poderoso la carta astrológica. E insisto, si no es con nosotros, desafortunadamente no habemos muchos astrólogos cabalísticos porque encontrar primero eh, cabalistas con 25 años de estudio, y luego gente que haya estudiado astrología y luego que esté ayudando a las personas, pero, pero yo lo recomiendo, o sea, es quedarnos limitados, es quedarnos en desventaja. Si una persona que no trabaja su carta natal está en desventaja con otros que sí lo hacen. Insisto, no es un trabajo constante, pero fundamental. Si yo quiero salir del montón, quiero trabajar mis limitaciones, quiero trabajar cosas donde no estoy funcionando, una buena herramienta es la carta astrológica. ¿Sí? No digo que la carta astrológica sea el único elemento, pero es fundamental. E insisto, y para los que estamos estudiando la espiritualidad, estamos prácticamente obligados a pasar esta materia, porque aquel que no conoce, por ejemplo, hablando en términos cabalísticos, el que sepa Kabbalah me va a entender. El que no conoce y supera su carta astrológica no podrá pasar el Mar Rojo. Se quedará en el nivel de Asiyá y de Sirá y no avanzará al nivel de Briá, al nivel de la espiritualidad verdadera. Porque después de pasar el Mar Rojo, significa la superación de todo el mundo del ego que nos impregna el mundo astrológico. Entonces, para poder continuar en un trabajo espiritual, indispensable superar nuestra influencia astrológica. ¿Sí? Si no, no podré cruzar el Mar Rojo. Esto lo hablo en términos cabalísticos, que representa ir a otros niveles de conciencia, poder acceder a un nivel más elevado. Si no, me quedo ahí, porque la astrología es una cortina que impide que recibamos más luz. Tenemos que familiarizarnos con nuestra carta, trabajarla a nuestro favor y conectarnos tal como Abraham Avinu nos enseñó. Él siendo un gran astrólogo, dijo, los astros no están mandados por sí solos. Alguien los creó, una fuerza superior los creó, y entonces yo me voy a conectar con esa fuerza superior. Ya no con los astros, ¿no? En fin, entonces como se dan cuenta, eh, todo esto lo vemos en una consulta de carta astrológica. Les digo y repito, no uso yo el método predictivo, no te voy a decir si cómo te va a ir dentro de un año. Bueno, la carta solar sí es un poco predictiva, pero más que usar predicciones en astrología cabalística buscamos nuestra transformación, la superación de nuestras limitaciones para conectar con algo más superior. Y
encontrar o tener sentido de vida a través de conocer nuestro ticún, ¿sí? Que es una área que en lo personal, como les decía, es parte de mi especialidad, es parte de mi misión de vida, ayudar a las personas en su ticún. En mi misión de vida es la parte, como es mi parte incómoda como maestro, pero me encanta hacerlo porque sé que a las personas, aunque se incomodan, les genera un proceso de conciencia y de transformación muy bonito en su vida. Soy el maestro del ticún, el maestro de la corrección, a veces incómodo, pero siempre porque pues, me mandaron a eso, ayudar a las personas en su corrección, ¿no? Entonces, pues, eh, alguna pregunta, comentario, insisto, si no conocemos nuestra carta, si no trabajamos en ella, estamos en desventaja de la gente que sí lo hace. Y sí te quiero decir que hay muchas personas haciéndolo, estudiando, mejorando. Es como nos podemos explicar de pronto, ya no le iba bien y ahora le va muy bien. Oye, mira, era malísima para hablar en público y de pronto ahora se volvió un orador impresionante. Ah, vamos destapando. O de pronto no le fluía el dinero, trabajó algo y éxito. Insisto, para mí es uno de los temas que más me mueven. Estamos en desventaja con mucha gente que sí lo está haciendo. Mucha gente que desconoce esto, que a lo mejor hasta piensa que es charlatanería. Yo vengo de una formación profesional muy analítica, muy de números, muy racional, y cuando yo empecé a estudiar astrología, dudaba de ella, dudaba por completo, ¿no? Pero sin embargo, ya cuando uno la estudia, dice, wow, esta es una ciencia sagrada, es una ciencia exacta, tan exacta que una carta natal se mide en grados, se mide en minutos, ¿no? Porque es algo muy, muy interesante, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé si se me está escapando alguna información, eh, alguna pregunta, algún comentario. Ujú. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que nos pueda hacer la carta, maestro? Yo sí quiero trabajar en mi ticún. Sí, Liz, con muchísimo gusto. Me nos puedes mandar un mensaje a nuestro WhatsApp. Ahorita te lo vamos a poner aquí. Ahí te damos las instrucciones de costos. eh, Ahí se te piden los requisitos para hacer tu carta. Y una vez que se hacen estos requisitos, se te elabora tu carta y coordinamos agendas. Ahí tenemos que coordinar nuestras agendas porque en este caso mi agenda es la que hay que ir ajustando y ya programamos la consulta inicial. La primera consulta que procuro que sea la más sustantiva y pues bueno, yo siempre les recomiendo pues mínimo 3 consultas de carta, pero con la primera tienes para divertirte, pero un buen rato. Ese es el mecanismo. Contáctanos, ¿sí? Eh, Ahorita te vamos a poner aquí el WhatsApp para que te comuniques y ahí ya podemos hacer todo el proceso, ¿sí? Bien, ¿en qué ayudaría? Dice, hacer la mía y mi vida ha cambiado mucho para bien. Gracias, bien. Ujú. Entonces, Liz, no sé si te quedó claro, Liz, el procedimiento, contáctanos a nuestro WhatsApp. Ujú. Todo lo que salió en mi carta ha pasado. Ujú. ¿Vale? Así que aproveche mi interés. Créame que mi interés más importante es que se siente tan bonito el ver cómo las personas cambian aspectos de su vida, que esa es la mayor satisfacción que tiene uno. Eh, vale yo lo digo, vale la pena, más que la palabra pena, no me gusta mucho usarla, vale la inversión vale 1000 veces más, miles de veces. El hecho de cambiar muchas cosas, un tema de pareja, un tema laboral, hasta un tema de salud, eh, cómo usar el dinero de una manera correcta,
nuestra propia personalidad, entenderla, cómo reforzar mi propia personalidad de una manera favorable. eh, en fin, es muy interesante. La astrología cabalística es una herramienta que vale oro. E insisto, es la diferencia entre muchas personas que están trabajando su carta y muchas personas que viven en la oscuridad, viviendo como le llamamos, a palos de ciegos la vida. Si algo hace la carta astrológica es abrirnos los ojos y por lo menos empezar a familiarizarnos con ella, empezar a trabajar, porque, insisto, es un trabajo, ¿eh? O sea, la astrología, al igual que la cábala, no basta con que estudiemos o veamos este video, no, implica un trabajo constante y ese es parte de mi trabajo, guiarlos en ese proceso de transformación. ¿Sí? Gracias, Liz. Buenas noches para tomar los cursos que se requiere. Igual, Alejandra Sánchez, contáctanos. No han puesto el teléfono aquí. ¿Ya lo pusieron o no lo pusieron? A ver si no te lo pongo. A este teléfono de WhatsApp, ahí te damos informes. Ahí te damos informes de los cursos. Tenemos cursos todos los lunes de Kabbalah y durante la semana, generalmente los martes, miércoles y jueves, también tenemos cursos programados. Estamos terminando un curso impresionante que es el de las letras hebreas y estamos por lanzar nuevos cursos muy importantes. Estamos por lanzar varios cursos. De hecho, en 15 días arrancamos uno de los cursos más solicitados que tiene que ver con las leyes de la riqueza, que son 10 sesiones. ¿Sí? Son 10 sesiones que damos sobre ese curso. Luego va a venir uno de fundamentos de Kabbalah. Y ya para agosto, septiembre vamos a iniciar dos cursos estrella, que son el curso de empoderamiento femenino y el de un hombre de valor. Son cursos impresionantemente que transforman la vida de todas las personas. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Ujú. Así que eh, de César Borgio, mira, ese de Mijail te puede hablar más de él, de los Borgia. Todas las gentes de poder siempre atrás han tenido a los sabios, a los astrólogos. Yo en lo personal hago mucho esa labor de consultar sobre todo con empresarios, políticos que acuden, con artistas que acuden constantemente, pues es nuestro trabajo, estar respaldando a toda esta gente, porque ellos saben que tienen una gran responsabilidad y siempre necesitan estar lo más alineados posibles. Entonces, así como los Borgia, miles y miles de personas, emperadores de todas las culturas, siempre tienen este respaldo. Y es parte del trabajo que hacemos nosotros siempre de una manera muy privada y muy exclusiva para todos ellos. Ujú. Insisto, quiero dejar ese mensaje. Podemos vivir en desventaja con el resto o empezar a tener ventaja competitiva con los demás si yo empiezo a trabajar en mi mejora a través de la astrología y, ¿por qué no, más adelante, conectarte con la sabiduría de la Cábala, ¿no? Pero bueno, muy bien. ¿Algún comentario? Pregunta, bueno, pues espero haber dado un poco de luz sobre este tema, qué sucede en una consulta astrológica. Créame que su costo no tiene nada que ver con los beneficios impresionantes que podemos recibir. A mí me encanta ver cómo personas cuando empiezan a trabajar su carta, su vida empieza a transformarse, empiezan a encontrar el camino, empiezan a encontrar sentido de vida, equilibrar su vida, entender muchas cuestiones, sanar, en fin, como combinamos la astrología con la Kabbalah, como les decía, mi recomendación es busques a un astrólogo cabalista, ¿sí? Porque es la especialidad que yo manejo. Y hay otros tipos de astrología también muy válidas, pero depende qué quieras en la vida, lo que estés buscando. ¿Sí? Muy bien.
Gracias, Liz. Pues entonces yo me despido. Mi nombre es Roger Top Castellanos. Búsquenos. Gracias para Luz. Bien, igualmente para ti, bien, mucho gusto. Eh, Vale la pena. O sea, ¿qué les puedo decir? Es la gran diferencia entre vivir estancados, vivir a palo de ciego, o tener ya una guía sobre cómo trabajar en mí constantemente. Pues muy bien, muchas noches, muy buenas noches para todos. Un placer. Y estamos para servirles. Si hay alguna pregunta, la pueden seguir haciendo en el chat y ya las iremos contestando. Chalón, chalón a todos. Muy buenas noches. Sean felices, que no vinimos a hacer otra cosa esta vida.